Amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor. Les estamos acompañando desde la ciudad de Lima y en este espacio de reflexión, Paola Hidalgo y un servidor, Henry Moreno. Un cordial saludo, Paolita. Hola Henry, también un hola a todos ustedes. Bienvenidos a este programa que lo ponemos como siempre bajo los corazones de Jesús y de María, que son un solo corazón, para que este divino amor entre en todos sus hogares. Así es. Como siempre, empezamos con el caso que abre nuestro tema para el día de hoy. Vamos a ver, ¿a qué me obliga mi conciencia? ¿No es a ser fiel a lo que me dicta? ¿Y qué es lo que me dicta? ¿No es todo aquello que se ha impreso en ella a partir de lo que me rodea? Una cultura, unas personas, un país, unas tradiciones. Porque a mí me han enseñado que cuando se es niño, aún no se tiene conciencia. Y si después tengo conciencia, cuando crezco, es porque algo debo estar aprendiendo. Algo que me viene de fuera hacia adentro, aprendido con los sentidos, que lo transmiten a mi interior. Y si eso es así, entonces la conciencia es muy subjetiva, sí, muy personal, porque cada uno va aprendiendo según lo que le rodee, que puede ser muy distinto de un ser humano a otro, como también es muy diferente la forma de interpretar lo aprendido entre uno y otro. Entonces, ¿cómo es que dicen que la conciencia tiene una ley natural, moral, que nos aplica a todos? Si eso es así, tendríamos que escuchar todos lo mismo e interpretarlo todos igual. Y yo me pregunto, ¿es esto posible? La conciencia, un tema fundamental para el ser humano. El cardenal John Henry Newman la definía como el primer vicario de Dios, la conciencia. Un tema que lo deja a veces uno muchas veces perplejo en el día de hoy, porque la conciencia se ha venido deformando tanto por la realidad que estamos viviendo, que muchas veces desconocemos lo que somos, porque la conciencia nos va a ayudar mucho a definir no solamente un criterio de bien y de mal, sino también lo que somos, es una cuestión ontológica también. Por eso empezar diciendo, Paola, que vamos a basarnos en dos autores fundamentales para tratar este tema de la conciencia. Por un lado, este gran filósofo José Ramón Ayllón, verdaderamente estupendo español, se lo recomendamos muchísimo, pero también a Monseñor Fulton Sheen, que trata el tema de la conciencia. José Ramón empieza diciendo que la conciencia tiene dos acepciones, psicológica y moral. La acepción psicológica es ese autoconocimiento de nosotros mismos, pero no va a ser, digamos, esta acepción en la que nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar especialmente en la conciencia moral. Por eso quiero invitarles a que tomen esto que van a escuchar, que es una joya de redacción de lo que es la conciencia moral, que se encuentra citada en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1776, pero que es tomada de la Gaudium et Spes, este documento del Concilio Vaticano II, en el numeral 16. ¿Cómo la define? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. De hecho, eso que hoy nos quieren manipular, eso que hoy
La tecnología quiere adentrarse en nuestra conciencia, penetrar en ese sagrario íntimo en donde solamente se puede encontrar Dios con el hombre. Por eso es tan importante hoy que hablemos de conciencia, Paola. Cuando hablamos de conciencia, tenemos que hablar de la razón, Sí. porque así me digan que a nivel moral la conciencia es la voz de Dios, ¿sí? Que resuena, que es como un megáfono, una cosa, un parlante que tengo adentro, que me dice qué es lo bueno, qué es lo malo. La razón tiene muchas facetas, no solamente el aspecto de la conciencia moral. Y Por que ejemplo, finalmente es la que lleva la dirección de la conducta humana. No son los sentimientos, claro, sino es la razón, porque hoy vivimos mucho como de lo que yo siento. lo que a mí me gusta, lo que me apetece. Hoy en día estamos, lamentablemente, estamos estableciendo relaciones personales y relaciones de todo tipo con me apetece o no me apetece. Y es que yo soy así. O sea, esas son nuestras grandes excusas para tomar decisiones y no tenemos en cuenta la razón iluminada por la fe. La fe es un don de Dios, es una virtud teologal, pero también como para que nos queden como los significados un poco claros, pues que la razón tiene muchas facetas. Por ejemplo, está la razón en su faceta lingüística, que me permite hablar mi idioma u otros idiomas, pero también está la faceta matemática, que me permite realizar operaciones, la faceta estética, me permite apreciar la belleza y esa faceta moral, ¿no? Esa faceta que hoy queremos como, digamos, esclarecer, ¿no? Porque a veces me hablan de conciencia y como no me han educado la conciencia, es una cosa que hoy hace mucha falta en la sello, o es la suerte, ¿ya? Entonces no se educa la buena conciencia porque todos tenemos algo de mala conciencia en nuestro interior, algo estamos tapando, algo estoy ocultando y nos lo va a decir Monseñor Fulton Sheen en momentos, hay momentos en la vida en que se me escapa esa mala conciencia. Se me escapa, la dejo entrever en las dificultades de la vida, se me sale. ¿Por qué? Porque es que ya no puedes seguir tapándolo más, ya no puedes seguir ocultando las cosas. Tus mismas acciones van a develar que algo malo estás haciendo, algo estás ocultando. Por lo tanto, esa conciencia moral es muy importante porque Claro. me está hablando de los ámbitos del bien y del mal. Y dice José Ramón Ayllón que no se trata de un bien o mal técnica con respecto al bien o al mal. No, hay ciertas acciones en este aspecto que tocan a la dignidad del ser humano. Ahí es donde va a poner los puntos sobre las íes la conciencia moral. Por ejemplo, cuando yo digo la verdad o digo una mentira. Claro. Cuando soy leal o me convierto en un traidor. Cuando soy violento o soy pacífico. Entonces, cuando se empiezan a dar estas cosas tan claras en el ser humano, podemos empezar a determinar, oiga, esta persona es buena o esta persona es mala. Claro. Por hechos muy concretos y objetivos, no por mi subjetividad, sino porque en esos hechos se marca lo bueno o lo malo. ¿Tú sabías, Henry, queridos amigos, que la conciencia fue definida, o sea, la primera persona de la que se tiene conocimiento que definió la conciencia fue Confucio en el siglo VI antes de Cristo? Y después lo dijo Sócrates en el siglo V antes de Cristo. Y digamos lo más curioso de estos dos grandes personajes, Confucio y Sócrates, es que lo definieron de la misma manera. Sí, y a pesar de que la distancia era un siglo y de que no tenían cómo conocerse, China uno en Occidente, y Grecia. otro en Oriente. Exacto, uno estaba en China y otro estaba en Grecia, ¿cierto? Y dijeron lo mismo, que la conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal. Ojo, hay mucha gente que dice que el bien y el mal no existen, que no hay que definir las cosas así, que no hay que ser tan extremistas. Pero mira lo que dicen estos dos grandes pensadores, es la luz de la inteligencia que me permite distinguir el bien y el mal. Cuando leemos el final del libro del Deuteronomio, lo hemos dicho muchas veces aquí en la house, ¿quién es el que dice, Moisés o Dios? Tienes dos caminos, el bueno, claro, ahí y el malo. Tienes el bien y tienes el mal. Escoge el bien. Es decir, y lo veíamos en la definición,
La primera definición que veíamos de la conciencia moral nos dice para elegir el bien. Tenemos que hacer el bien y evitar el mal. Es decir, esa voz, esa trompeta, como tú decías y como lo define la Gaudium Spes, que clama en nuestro interior, nos invita a hacer el bien porque hemos sido hechos para ella. Para el bien hemos sido hechos. Además, y la conciencia me dice que estoy hecho para el bien. Es que estamos hechos para el bien porque nuestro origen está en el sumo bien, en el bien absoluto infinito que es el mismo Dios. Entonces, todo lo que Dios, fíjense amigos, que todo lo que Dios hizo, y lo puedes leer en el primer capítulo del Génesis, que decía la Santísima Trinidad, todo está bien hecho al final de cada creación y vio Dios que todo estaba bien. Que todo estaba bien. Luego tú, criatura de Dios, hijo de Dios, tu origen es Dios, por lo tanto Dios quiso para ti el bien desde tu origen. Somos nosotros que por nuestra naturaleza caída, por el pecado original, tenemos la tendencia al mal y erramos, pero qué bueno saber que tenemos una conciencia, que tenemos una voz interior. Profundicemos en esta afirmación Muy que bien. es luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal. Cuando habla de la inteligencia, también nos está refiriendo de alguna manera a ese don del Espíritu Santo, que es la inteligencia. Y eso es lo que nos está reafirmando que viene de Dios. Yo con la inteligencia puramente humana, apartada de Dios, no voy a poder llegar a distinguir el bien y el mal. Y eso lo hemos visto de manera muy concreta y práctica cuando a lo largo de nuestra historia hemos decidido ponernos en el papel de Dios y que nuestra conciencia diga qué está bien y qué está mal, al margen de esa luz, de esa inteligencia que me viene de Dios. Los totalitarismos, las guerras, la sangre, pero cuando la luz de la inteligencia que me viene dada está en las dimensiones de Dios, puedo distinguir el bien y el mal. Y además hay que decir que la conciencia no es invento de ningún ser humano. Claro. Por lo tanto, la conciencia es un descubrimiento. Eso es precioso. La descubres tú como persona, la descubres como una pieza esencial de tu estructura psicológica, de tu estructura como ser humano. Tú la descubres. Es que Dios en la creación nos deja las huellas para que lleguemos a la verdad. Tampoco vamos asociando cosas. Vemos que la conciencia está en una relación muy directa con la razón, pero también muy directa con la verdad. La conciencia tiene que estar puesta en la verdad. Por eso es un descubrimiento y es la inteligencia en acción en cuanto juez de la moralidad. Porque claro, me va a decir, oye, eso que estás haciendo no está bien. Y tiene una importancia no solamente a nivel personal, sino también social. Tenemos una responsabilidad de conciencia social también y eso no lo podemos perder de vista. Es muy bonito, una cosa que nos recuerda José Ramón y Johnny, es que la conciencia, hay un dicho en Europa que dice que la conciencia nació en una cárcel. A ver, ¿por qué? Y en una cárcel de Grecia, en el siglo V antes de Cristo, ya hemos dado una pista. En la cárcel donde Sócrates bebió la cicuta, que es un veneno, la cicuta, y aceptó una condena injusta a muerte por respeto a la conciencia y a las leyes. De hecho, por eso ha sido considerado uno de los padres de Europa, padres de Occidente, porque él fue íntegro en respetar esa conciencia. A él lo acusaron de haber corrompido a los jóvenes y de haberse ido en contra de todos los dioses paganos que tenía Grecia en su momento, porque él, con esa luz natural que tiene todo ser humano en su conciencia, cuando está limpia, cuando está abierta a la verdad, logra descubrir con esa razón conectada de manera natural con su conciencia que todos esos dioses eran realmente mitos. Son mitos. Y que habían muchas cosas que se caían de su peso y que el ser humano estaba destinado a una cosa mucho más grande, a trascender. Obviamente hay que decir que él no corrompió a ningún joven, que fue una injusticia que hicieron contra él y obviamente le mataron. De hecho, por eso es, digamos, se dice que la conciencia nace allí, es una manera bonita de decirlo, porque él defendió su conciencia que estaba conectada con la verdad. Y esto es muy importante, la razón y la verdad de la mano. Entonces es una figura muy importante. Se puede decir que la conciencia, es una pregunta que nos tendríamos que hacer, al ser la lectura moral de la realidad, ¿es la voz de Dios? Nosotros hemos visto en la definición que es efectivamente. Es la voz de Dios. Por la fe lo sabemos que es la voz de Dios, pero vamos a ver,
Dice José Ramón, pues eso es lo que justamente pensaba Sócrates, y no solamente Sócrates en ese siglo V antes de Cristo, sino lo que pensaron algunos filósofos estoicos como Séneca y Marco Aurelio, mucho antes de que lo dijera la Iglesia Católica. Y esto es importante precisarlo para que nos demos Claro, cuenta que fue esa verdad, ese vicario que Dios puso de manera natural en todo ser humano. claro. Entonces, es una cosa que debemos tener en claro. Y dice también este filósofo, profesor de la Universidad de Navarra, dice, no entenderíamos el mundo en el que vivimos si desconocemos su empeño por negar esa voz de Dios. Es verdad. eh, Hoy estamos viviendo una modernidad ideológica, las ideologías están moviendo nuestras leyes, los estados son esclavos, por así decirlo, de la ideología dominante del momento y todas las ideologías que en otro programa que hicimos nombrábamos que, y que lo dice este mismo filósofo, el mundo es como un partido de fútbol que tiene 12 equipos, que son 12 ideologías por las cuales se está moviendo este mundo, Desde ¿no? el siglo XVIII hasta Desde la nuestros Revolución días, todas Francesa, concatenadas, que son materialistas, anticristianas y todas que son, quieren marginar al exacto, ser todas humano y son a Dios. ateas. Estas 12 ideologías son ateas. Está el feminismo, el evolucionismo radical, la ideología de género, está el comunismo, El positivismo, el bueno, positivismo, muchas que hemos nombrado, pues todas son ateas, todas niegan a Dios, desafortunadamente. Entonces, pues, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. permíteme hacer una precisión antes, y es que todas estas ideologías son un asalto a la conciencia, porque estamos Sí, conectándolo con la conciencia. claro. Son un asalto a la conciencia, sobre todo las últimas que tienen que ver con el transhumanismo, con todo eso que hemos tenido otros programas hablando de ello, en donde intentan entrar dentro del ser humano. Fíjense que estas ideologías manejan violencia, o sea, revoluciones violentas o revoluciones culturales. Claro, Hoy en día es experimentamos mucho cultural. lo cultural, pero no ha quedado la violencia a un lado. Es la violencia desde otra faceta, la faceta de intrometerse en lo más sagrado del ser humano. Cuando escuchamos de toda la tecnología que quiere adentrarse dentro del ser humano, es una manipulación a ese templo sagrado que es el cuerpo humano, porque somos cuerpo y alma. O la familia, célula de la sociedad. Hoy en día la familia es perseguida a muerte por estas ideologías que quieren acabar con la familia, quieren acabar con la fertilidad, quieren que no nazcan más bebés, que no hayan familias. Para allá vamos, para allá vamos. Entonces despiértate, despierta tu conciencia, Tenemos que mira despertar. este mundo y fíjate que estamos rodando en un mundo que no tiene conciencia, no piensa, sencillamente a la loca toma decisiones sin tener en cuenta la voz de su conciencia, que ya lo dijimos, es la voz de Dios. Por eso es tan importante esta frase de Fyodor Dostoyevsky, este gran literato, Claro. hay que volverla a citar: si Dios no existe, todo está permitido. Este todo está permitido es la revolución que traen justamente estas ideologías, que intentan, entre comillas, iluminar la conciencia, como si la conciencia fuera eso. No, ya sabemos de dónde nos viene la luz de la conciencia. No necesitamos que el mundo con sus ideologías nos ilumine. No es eso. Eso más bien es ese sentido iluminista del mundo que hoy intenta hacer un nuevo orden mundial. Y dos de los personajes clásicos y representativos en este sentido son, lo hemos mencionado en otros programas, Freud y Nietzsche. Los sospechosos. Los maestros de la sospecha de los que habla Juan Pablo II y cuyo fundamento o cuya frase fundamental para iluminar, entre comillas, las conciencias de los seres humanos se resume en la inversión de valores. De verdad a mí me preocupa esto porque estas dos personas, uno filósofo y el otro psicólogo, si no estoy mal, pues sí, invirtieron los valores y valores muy importantes en el ser humano. Entonces, hoy en día tenemos una campaña gigantesca, sobre todo en los colegios, jardines infantiles, formamos en valores. Y tú lees esa frase remachacada y tú juras que son valores positivos, cosas buenas, pero
No siempre. Ojo que los valores se invirtieron gracias a estos dos. Y Marx, el inventor, el creador del comunismo. Entonces, ten en cuenta que vivimos en un mundo donde los valores están invertidos. Entonces, no te fíes que cuando tú leas formamos en valores, es algo buenísimo. Más bien entérate qué valores están fomentando esa institución educativa, ya, más bien forma en virtudes. Las virtudes jamás cambiarán, porque las virtudes me las da el Espíritu Santo a través de María Santísima. Esas no se mueven. Esas son sólidas, pero los valores desafortunadamente están invertidos. Por eso esa inversión de valores es llamar bueno a lo malo, claro, y a lo malo bueno. Es considerar positivo y natural lo que por siglos ha sido degradante. Es una inversión total, ¿no? Por eso esta frase de esta antropología de Nietzsche y Freud lo resume todo. ¿Qué dijo Nietzsche? Dijo que durante demasiado tiempo el hombre ha contemplado con malos ojos sus inclinaciones naturales, de modo que han acabado por asociarse con la mala conciencia. Habría que intentar lo contrario, es decir, asociar con la mala conciencia todo lo que se oponga a los instintos, a nuestra animalidad natural. ¿Qué es lo que están proponiendo? Deja fluir, deja de andar considerando que si dejas fluir tus instintos animales, es malo, es una conciencia mala. No. Asocia a que tienes una mala conciencia si no dejas fluir tu instinto animal. Es decir, vuélvete animal. Deja que lo natural fluya en ti y no dejes que esa conciencia te diga que eso está malo. ¿No es esto las cosas que hoy intentamos vivir? Esto que decía Freud de la represión sexual, que hay que no reprimirse, sino dejar que fluya. Mira, cosas que antes nos parecían y me siguen pareciendo, a nivel personal, me sigue pareciendo aberrante la pedofilia. Es una aberración, es una enfermedad, es un desorden de la sexualidad. Pues hoy hay canales de televisión, medios de comunicación que ya sus programas, sus películas, hay pedofilia abierta, hay pornografía explícita. Y a mí ya me va entrando ese mensaje como algo normal. No nos rasguemos las vestiduras si se llega a aprobar la pedofilia, que ya hay partidos políticos en Europa donde ya esto es una propuesta que están a un segundo ya de aprobarlo. Entonces, esto me va entrando. Es que así es como el mal entra en nuestros hogares. Suavemente, sin hacer mucho ruido, sin producir mucho dolor, te llega por tu pantalla de televisión, por tu celular y tú te vas anestesiando pensando, pero no pasa nada, ¿no? La pedofilia, ya en pocos años diremos de la pedofilia, pero eso eran cosas de antes, ¿no? Ahora todo está permitido. Ojo, porque hay cosas que nos parecen ya normales. Hace pocos años, hace 2 décadas, nos rasgamos las vestiduras diciendo, ¿qué es esto? Ojalá, Dios mío, esto no llegue a mi hogar. Hoy está en muchos hogares, ¿no? Entonces, cuidado porque si yo no educo la conciencia, y es lo que nos dice después este filósofo, José Ramón, ¿cómo se educa la conciencia? Pues a los niños con mucha paciencia y mucha repetición. La repetición es la maestra. Y en pocos criterios. Y es la maestra de las maestras, es la repetición. Si tú que eres el testimonio, si tú que eres el espejo de Dios en el hogar, repites todos los días una acción buena, tu hijo va a hacer esa acción buena. Pero ¿qué pasa si repites una acción mala todos los días? Pues tu hijo va a decir, como papá lo hace, pues yo también lo hago. Luego debe ser como bueno. Hay pocos criterios. Fíjate que estos pocos criterios que nombra este filósofo realmente se remite a los 10 mandamientos. Si no está bien, no lo hagas. Esto, digamos, recuerden que estamos en estos ejemplos con respecto a los niños, porque los niños no requieren mayores explicaciones, claro. En general no requieren mayores explicaciones cuando uno les invita a que hagan el bien y no hagan mal. Por eso una instrucción tan sencilla como, si no está bien, no lo hagas. No le pegues a tu hermano, no le pegues, no está bien, no botes basura en la calle. Si no es verdad, no lo digas, si no es tuyo, no lo toques, no lo agarres.
El niño, este tipo de instrucciones las asimila de una manera muy sencilla y muy concreta. Basta que tú se lo digas como autoridad, obviamente encaminándolo hacia el bien, y él las va a coger sin ningún problema. Ahora, con los adolescentes, con los jóvenes, es otro asunto. Es otro asunto. A un joven yo no le puedo decir sencillamente, si no está bien, no lo hagas, sino que yo tengo que tener un criterio formal de paciencia y de argumento. Tengo que argumentar, al joven le tengo que argumentar, le tengo que dar justificaciones de por qué las cosas son así, porque allí ya el despertar de la razón empieza a avanzar de una manera mucho más concreta. Y que de hecho, por su desarrollo mental y psicológico, es que ya te cuestionas la vida, ya te cuestionas la realidad. Y ojo, papás, tienes que tener respuestas para sus preguntas. Nunca dejes a un adolescente irse de tu habitación o irse de la casa con unos signos de interrogación gigantescos. ¿Por qué? Porque si tú no respondiste, le va a preguntar a su amigo y de su misma edad, y no creo que tenga mucho criterio maduro para dar respuestas a las preguntas existenciales de la vida, o pueden ser preguntas no tan grandes, pero que para él es un mundo. Y eso nos pasa. A veces solemos pensar que esas preguntillas que ellos tienen, esos cuestionamientos, siguen siendo cosas de niños, pero es que para ellos puede ser muy importante. Decir que un criterio también de educación de la conciencia, tanto para niños como para jóvenes como para adultos, es un criterio formal que tiene una validez universal y que los antiguos llamaron la regla áurea o la regla de oro. Y es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto se puede concretar o se puede hacer una pequeña concreción: nunca hagas un mal para conseguir un bien. Entonces, si deseáramos una concreción material todavía mucho más sintética y sólida, el mejor resumen son los 10 mandamientos, el decálogo. Por eso allí se nos dice, haz esto y no hagas aquello. A veces nos quedamos con el criterio de que no, muchas negaciones no, es que es muy concreto, pero nos abre toda una positividad al respecto. El estudio, la creatividad, el ingenio, el arte, la cultura tienen su espacio propio en El Estudio. Un espacio para formar y construir. En esta sección del estudio, queridos amigos, es la sección del arte, la cultura y la historia. Y hoy les tengo un dato histórico poco conocido de uno de los reyes más importantes de la historia de la humanidad. Se trata del rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, el rey que hizo el Palacio de Versalles, que impulsó las artes, un rey que fue actor del dramaturgo Molière. ¿Pero qué tiene que ver este importante rey con el corazón de Jesús? Pues Santa Margarita María, apóstol del corazón de Jesús, ella recibió la misión, el nombre de este corazón, del mismo Jesucristo, de pedirle al rey Luis XIV que consagrase a Francia al Sagrado Corazón y que pusiera este corazón en el escudo de armas de Francia. ¿Y qué promesas le hizo? Porque cuando Jesús pide algo, también da muchas promesas. Le prometió al rey que en la medida en que atacara a los enemigos de la iglesia, el corazón de Jesús lo apoyaría, dirigiendo su reinado hacia una gran gloria. El Sagrado Corazón de Jesús estaba a la espera que Luis XIV cambiara el curso de su política y pues consagrara a Francia. De haberlo hecho, hubiese tenido un reinado de gloria y Francia hubiese llegado a su verdadero apogeo católico. ¿Lo hizo el rey? No, él no atendió esta súplica del corazón de Jesús. Francia como tal no posee un escudo heráldico como en la mayoría de países, pero sí que tiene un escudo que a veces está en alguno de los edificios de sus instituciones o lo tiene la policía en su uniforme. Y bueno, tiene algunos elementos grecolatinos, pero no está el corazón de Jesús. Esta petición fue hecha en el año 1689. ¿Y ustedes saben qué pasó 100 años después? Pues sí, 100 años después, en 1789, explotaría la
terrible Revolución Francesa. Claramente la devoción al Sagrado Corazón se habría extendido por todo el mundo y Francia hubiese estado predispuesta a tener muy buena recepción a la prédica de San Luis Grignon de Montfort, que fue el santo que propagó la verdadera devoción a la Santísima Virgen María y que vivió en aquellos días. Y pues lamentablemente 100 años después Francia y el mundo entero viviría las consecuencias de un rey que no quiso aceptar esta propuesta de amor del Sagrado Corazón de Jesús. Lamentablemente, las consecuencias de la Revolución Francesa fueron nefastas, diría yo, para Francia, pues muchas constituciones políticas se constituyeron como la hizo Francia, sacando a Dios de las constituciones y de todo lo que conocemos como civil. Entonces, pues ya yo creo que podemos sacar una buena moraleja, queridos amigos. Hoy, día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Él ha dejado 12 promesas que tú deberías aceptar. Te invito a que las conozcas, las aceptes y vas a ver que Dios cambiará tu vida. Y va a citar José Ramón Ayllón, va a citar un director, no vamos a decir el nombre, que no vale la pena, un director de Hollywood muy famoso que suele ser muy contrario a la fe y hacía una frase de una manera, digamos, muy cínica, pero curiosamente muy luminosa, muy lúcida más bien. Decía, los católicos son muy inteligentes porque cuando uno tiene un problema, él citaba su caso, cuando yo tengo un problema, yo voy al psicólogo y tengo que pagar bastante, ¿no? Y si es un buen psicólogo, un buen psiquiatra, pues hay que pagarle bastante. Y la cuestión, dice él, es que termino pagando, pero salgo con mi problema sin resolver. En cambio, entonces dice que son muy inteligentes. Sí, es una frase muy cínica viviendo de un director que no es muy, digamos, abierto a la fe, pero dice una gran verdad que es lo que hay que rescatar. Y es que la confesión es un medio excelente de formación de la conciencia. Y eso nos lo puso el Señor. Claro. Y nos lo puso como un sacramento. Tanto que en el marco de la confesión hacemos un examen de conciencia, un reconocimiento de nuestras faltas y nuestros pecados, hacemos una confesión de boca, hacemos un propósito de enmienda y todo lo que está asociado, y eso nos libera. Es ese tribunal donde no terminamos en una cárcel, sino que somos liberados y quedamos libres de verdad. Y otra cosa muy linda, y lo digo para todos nosotros o aquellos que confesamos siempre lo mismo, que no nos desanimemos, porque es que realmente ese volver a caer en el mismo defecto, no pienses que no estás avanzando, todo lo contrario, es que se te está perdonando mucho. Y no pensamos en eso, nos quedamos más en el mal que he hecho, pero no me doy cuenta que salgo perdonada. Claro. Cuando este director decía, se le resuelven los problemas, es eso. ¿Qué mejor resolución de problemas que Dios me perdone el pecado? Porque es que me va a dar la gracia para no caer menos, tal vez caer menos, o no volver a caer. El que ve mi conciencia, el que la ve de verdad. Y realmente es el exacto, y por favor, tengamos un poco de fe y ver en el sacerdote, sea alto, sea bajo, sea rico, sea pobre, lo que sea, ver en él a nuestro Señor, es un acto de fe, que es el mismo Dios el que te está perdonando los pecados, tu mala conciencia. Pero hay obstáculos, hay que decirlo, hay obstáculos para que eduquemos y formemos en la conciencia. Y tal vez uno de los mayores obstáculos de nuestro tiempo es el relativismo. Sí. ¿No? Que es un poco lo que decíamos. Es la ideología también dominante en este momento, el relativismo. Lo bonito es que lo explica en los versos de un poeta, Campoamor, que dice, bueno, la poesía en sí no es que sea tan técnicamente tan linda, pero que expresa una gran verdad. Es que es lo lindo de la poesía, que con pocas palabras dice mucho. Así es, y va a expresar de la mejor manera qué es ese relativismo, que es un gran obstáculo de la conciencia. Dice ese poema de Campoamor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color
del cristal con el que se mira. Claro, eso es lo que estamos viviendo hoy. Sí. ¿Cuál es el cristal con el que miramos? Y mi verdad es esta porque yo la miro con este cristal y si tú la miras con el cristal azul, pues es tu veré verdad. todo azul, ¿no? La mía es roja, respétamela, es mi verdad. La del Señor es... y así vamos relativizando las cosas que se nos ocurren. Exacto, y que viviendo este mundo relativista, vivimos en un mundo líquido, incluso gaseoso, vivimos en el mundo de todo vale. Todo vale. Lo que piensan unas minorías, lo que están haciendo hoy en día unas minorías se convierte en ley para todo el mundo. Realmente a mí me da mucha pena, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos estados que ya aprobaron y están acabando con el deporte femenino, porque ya los transexuales pueden competir o estar en equipos o tener de contendor a una mujer, pero él es un varón disfrazado de mujer. Esto ya se está permitiendo y hay algunas senadoras que están luchando para que eso no suceda, pero se está acabando con el deporte femenino. Entonces, lo que unas minorías, porque el transexualismo hoy en día sigue siendo una gran minoría, pero como ellos exigen unos derechos, entonces ya se convierte en ley para todo el mundo y eso no puede ser. Y eso nos va a llegar y eso lo estamos viviendo también de una u otra manera. Entonces, despertemos, porque no puede ser que se acaben con cosas que no se puede acabar con la misma libertad femenina, con esa libertad y esas oportunidades. De una lógica relativista. Claro, ahí que es. No está cimentada por eso estoy citando este ejemplo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, de verdad, esto va en contra de todos los derechos de una niña que quiere competir sanamente, pero no, si ya llega un varoncito disfrazado de mujer, pues ya tiene derecho. A mí me gusta mucho el ejemplo que pone nuestro querido filósofo español con una pregunta muy sencilla. Dice, miren cómo es la lógica relativista. Si yo le digo a alguien, oye, ¿por qué te drogas? Él me puede responder, ¿y por qué no? Claro, why not? Entonces, eso se ha vuelto muy de moda. Why not? Entonces, ¿por qué no? La lógica relativista, nos dice él, a partir de este ejemplo, disuelve todo criterio sólido. No hay criterio sólido. Se vive, como tú decías, no solamente en un mundo líquido, que ya de este mundo líquido ha hablado bastante este gran sociólogo Bauman, polaco, sino que es incluso gaseoso en el mundo, como tú decías, del todo vale, donde el argumento es, esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Y aquí también va a tomar esta frase de esa es tu opinión para hacernos conocer que es un argumento muy eficaz, que a ti te digan, bueno, esa es tu opinión, no, te la respeto, esa es tu opinión. O sea, a ustedes no les ha llegado su hijo adolescente, bueno, papi, es lo que tú piensas, pero yo pienso de otra manera. ¿Eso no te saca de casillas? Claro, él va a decir, ¿eso no te revuelve la sangre? A padres de familia, y dice, es un disolvente universal. Claro, eso es como cuando uno echa una cosa de esas para destapar, perdonen el ejemplo, para destapar el baño y eso arrasa con todo. Es un golpe bajo, fácil de propinar, que requiere, dice él, un poco de paciencia y sangre fría para responder sin enfadarse. ¿Qué es lo que hay que responder? Me gusta muchísimo la manera en que tomemos nota, porque nos van a llegar seguramente nuestros hijos, nuestros alumnos, y miren lo que él dice. De acuerdo, esa es mi opinión, pero es que no todas las opiniones son iguales. Porque, por ejemplo, cuando a mí se me estropea el carro y yo voy donde el mecánico para que me lo arregle, y él me dice qué es lo que hay que hacer y descubre cuál es el daño, yo le digo, bueno, esa es su opinión. O cuando yo voy donde el fontanero, donde el plomero, y le digo que tengo un problema de una gotera allí en mi lavamanos, y él me la va a arreglar y sabe cuál es el daño, y yo le digo, ¿acaso yo le digo, pero esa es su opinión? O donde voy donde el médico porque estoy enfermo y él me dice cómo es que me tengo que curar, y le digo, bueno, esa es su opinión, no se lo decimos. Y no se lo decimos porque ellos son los especialistas. ¿Y por qué los papás no podemos ser también los especialistas? Hemos vivido más que ellos, tenemos más experiencia que ellos, nos hemos educado, pero eso no lo ve el hijo. No lo ve el hijo, no nos ve como unos especialistas en educación. Bueno, si has sido un desastre educando a tus hijos, tal vez tenga argumentos para decírtelo. Claro. Entonces, pero a veces, pero ojo, tenemos la autoridad en el hogar, tenemos una autoridad y yo creo que
no lo tenemos que ganar, ¿no? Pero fíjate, Paola, esa autoridad, ese respeto no la tenemos que ganar de nuestros hijos desde que son pequeños. claro, Que pero vean una coherencia de vida. esa autoridad va a estar cimentada en la verdad, porque Claro. puede haber autoridades de padres que digan qué es lo que hay que hacer, pero no está cimentada en la verdad. Entonces, claro, no tiene ningún sustento. Aquí la pregunta es, yo no le digo eso al que tiene la verdad de la solución al problema. ¿Qué es lo que está queriendo decir este filósofo? Que no nos estamos centrando en la verdad. Claro. No nos estamos centrando en dar una respuesta a los asuntos que tenemos desde la verdad, sino desde lo que cada quien opina. Pero ahora, si lo que yo opino está cimentado en la verdad, ¿por qué no escucharlo? Por eso él va a poner el ejemplo de Séneca. Séneca aconsejaba a Lucilio, que era su discípulo, le decía, no cuentes las opiniones, pésalas o sopésalas. Claro. Entonces allí hay una apertura. Si yo hablo con alguien y dialogo con alguien y esa persona está dispuesta a escuchar lo que yo digo y eso que escucha, sopesarlo de cara a esto será verdad o mentira, esto será sí o no. Pero si yo parto de un criterio de que yo escucho pero quiero imponer lo que yo pienso, ya no estoy abierto a la verdad. Entonces, claro, llega la gran pregunta, es como la escena que tiene Pilato ante Cristo. ¿Y qué es la verdad? Y Cristo se está presentando como la verdad, pero no es capaz de verla porque en realidad no está abierto a la verdad. Está abierto solamente a su criterio. Y eso es lo que pasa con un tipo de respuesta así. Y es que es muy triste ver hoy en día padres de familia que no se forman, no forman su fe, no leen, no cogen un libro, pero sí ven mucha televisión. Y claro, salen unos magazines Allí no hay con unos fundamentos sólidos. especialistas, supuestamente psicólogos, médicos, y que dicen barbaridad y media sobre la familia, barbaridad y media sobre la sexualidad, cosas muy contrarias a la ley de Dios, a la ley natural. Pero la gente se cree todo eso y así es como están formando hoy en día sus familias, con opiniones de gente que tal vez ni crea en Dios, pero yo les creo a ellos. Entonces sí que hay que sopesar las opiniones. Le creo mucho a Séneca realmente. Entonces sopesa, estudia, fórmate. Hay libros, hay gente experta que tiene fe, pero que también son grandísimos profesionales en el campo de la medicina, de la psicología, de la orientación familiar, de la fe, los santos, los mejores ejemplos. Objetiva que tiene nuestro filósofo español de rematar este tema. La conciencia, pues, no puede ser educada en el relativismo, solo puede ser educada si existe un fundamento sólido. Y volvemos a esa definición de la Gaudium et Spes, esa luz de la inteligencia que me viene dada de fuera. Fundamento sólido, no líquido. El relativismo anula el juicio moral y de hecho anula cualquier tipo de juicio. Es que todos. Él vuelve a poner un ejemplo. Aquí los ejemplos son muy importantes. Si alguien me llega con la definición de que 1 kilómetro son 1.200 metros y el otro me dice que 850 y el otro que 750 y yo digo que 1.000, pero son opiniones, al final el kilómetro no es nada. No es nada. Si no definimos que el kilómetro son 1.000 metros, entonces el kilómetro no es nada. No es nada. Eso es un criterio sólido, objetivo, real. Además, fíjate, Henry, en la educación de la fe, lee el Evangelio. Lee el Evangelio cuántas veces Jesucristo dice que Él es hijo de Dios, que su Padre está en el cielo, que Él trabaja como su Padre. Nos lo deja clarísimo Jesús, que Él es Dios y que tiene una madre, María. Y nos quedan esos conceptos tan claros, pero hoy en día todo el mundo vive el Evangelio según San Yo, como yo me lo invente, como yo lo quiera vivir. Ah, no, esa página está muy dura, la arranco, yo no vivo esa página del Evangelio. Entonces, tu fe, fórmate en tu fe. Y eso que me hablan los evangelios, que es lo que va a citar él a continuación, es una unidad. Claro. Nos dice la ética y la conciencia. Si la ética o la conciencia tienen que ser juicios morales, no unificar, la razón que quiere entender la realidad sin Dios hace una triple violencia, nos dice. Cuando yo quiero utilizar mi razón sin Dios para entender la realidad, hago una triple violencia contra la realidad, porque no puede entenderse la realidad sin el criterio de que ha sido creada. Eso no se puede entender. Hago una violencia contra Dios, que es su autor, y contra el que me ilumina, el que es la verdad, y hago una violencia contra la misma razón. Entonces,
él termina diciendo un ejemplo muy bonito, y es que una vez estuvo en México y conoció a una abuela. Y un poco hablando de todo esto, la gente le preguntaba a la abuela bueno, en su momento siendo mamá había tenido 10 hijos y habían sido muy bien educados. ¿Cómo había hecho? Y dio 3 criterios. Porque yo los eduqué, va a decir, en el amor, en el buen ejemplo y en Dios. Qué lindo, qué sencillo. Qué sencillo. Qué sencillo. Y todo esto parte, por supuesto, de una buena conciencia, una conciencia que está abierta a la verdad, se da cuenta que el amor es fundamental porque al final de la vida seremos examinados en el amor, que el buen ejemplo es lo que hemos dicho, el testimonio, las cosas que no se quedan teóricas, sino que caminan en la vida. Mi conciencia camina conmigo en la vida, iluminada por Dios, pero se traduce en... La conciencia solamente puede ser educada en la verdad, y la verdad nos viene de Dios. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que ahí está todo. Yo creo que en esa frase podemos reducirlo todo. Tienes el mejor ejemplo para educar la conciencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Qué lindo. Hemos llegado, si se dan cuenta, a cómo partimos con esa definición de la Gaudium Spes. Y vamos llegando a conclusiones como que esa conciencia, esa luz que me llega a mi inteligencia para poder discernir entre el bien y el mal, camina con nosotros, está en nosotros y por supuesto que nos trae una especie, nos dice Monseñor Fulton Sheen, de réplica inaguantable, porque me va diciendo cuándo estoy haciendo el bien y cuándo estoy haciendo el mal. Eso me hace caer en la cuenta que soy una criatura diferente a todas las criaturas de la creación y lo tenemos dado desde el origen. Somos los únicos que podemos reflexionar, volver sobre nosotros mismos. No lo hace un animal. Un animal no tiene la atención de si hago el bien o hago el mal. A un animal debiera hacer entre lo que hago y lo que debería hacer. Y esto es producto de la conciencia. Vamos a dejarlo por allí. El tema verdaderamente es muy interesante, muy amplio. Les podemos decir que sería muy interesante que ustedes pudieran consultar el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1776, 1777, 1778 y 1779, donde se habla de la conciencia moral, donde se profundiza y podemos sacar cosas enriquecedoras para nosotros, para nuestra familia y para la sociedad. No lo olvidemos, la conciencia tiene ese perfil que es personal, pero también social. Vamos a acabar de dar algunas ideas que nos da Monseñor Fulton Sheen con respecto a la conciencia. Una pregunta que nos hace: ¿por qué nos molesta la conciencia? ¿Por qué tratamos de escapar de ella? A veces intentamos escapar de maneras muy anormales, de evadirla con pastillas, con el alcohol, con la drogadicción, con el activismo, con la murmuración. A veces lo hacemos desde dentro, desde una perspectiva psicológica, cuando nos dice Monseñor Fulton Sheen, nos vamos a un picnic, nos vamos a una salida, y siempre está la persona inclinada al aspecto negativo de decir, pero va a llover, pero miren, se viene el agua, todo va a ser un desastre. Entonces siempre hay esa manifestación psicológica, hay un problema con el vecino, o como dice él, aparecen en los titulares de periódico tipos de titulares como: el problema con mi esposo es este, no soporto a mi esposa porque mi hijo es obstinado. Y él nos viene a decir que esta conclusión, este reflejo hipercrítico que tenemos, es una salida que tiene la conciencia al darse cuenta que hay algo que no está haciendo bien y sale de alguna manera buscando chivos expiatorios. Mira, por el ejemplo, Fulton Sheen, de Abraham Lincoln, este presidente estadounidense que un día fue al hospital y bueno, era la época, estoy hablando del siglo XIX, donde había poca prensa y los presidentes no salían todos los días por el periódico, y se estrelló con un chico y este presidente se cayó al piso y este chico le dice al presidente Lincoln: aparta del camino tu largo y delgaducho y escuálido cuerpo. Imagínate cómo trató al presidente anterior. Entonces, ojo, porque muchas veces tenemos tan envenenada el alma, tan amargada el alma, tan triste,
que en cualquier suceso de la vida se me sale el veneno. Es Vámonos porque con esta reflexión. Hay mala conciencia. Puede haber mala conciencia en nosotros y veamos qué pasa en nuestro interior. Muy bien, queridos amigos, agradecemos muchísimo su atención, la invitación para que Dios mediante nos acompañe la próxima semana aquí en La House, el espacio para las familias que buscan el auténtico amor.